Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes 16 del mes primero del año 2025. Ya terminando este 10º mes, iniciando también un nuevo mes en el calendario bíblico, en el calendario hebreo. Ya estamos prontos a celebrar o a recibir el Rosh Hodesh, o la luna nueva del mes 11. Por eso pues tenemos en esta semana un estudio especial que desde el tiempo de Esdras y Nehemías, en el regreso de la deportación a Babilonia, entonces se ordenó para estudiar la instrucción para la vida. La Biblia, lo que comúnmente se conoce como recopilación de libros, no son documentos históricos ni relatos que sucedieron en alguna época. Son manuales y códigos para vivir en la tierra como se vive en el cielo. Solo que están escondidos detrás de un velo. Y hay que ir a esa sustancia para que se cumpla lo que dice Yeshua, el que tú conoces como Jesús: escudriñad las Escrituras. Vamos escudriñando cada porción, y no hay otra manera mejor de hacerlo que experimentándola, tomándola como una experiencia. Esta experiencia de vida, en esta porción que nos corresponde para este Shabbat, es la número 14 y se conoce como Vayera. Y apareció, hemos estado en el transcurso de la semana experimentando cada una de las situaciones y cada una de las experiencias en la emoción, en el ser interior, en esa manifestación de la luz en nuestro interior, para que nuestro cuerpo ya no sea más simplemente el cuerpo, sino templo de la unción del Espíritu, de la verdad, del Espíritu Santo o Sagrado. Y hoy el tema es la manifestación de la verdad. Bueno, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta. La verdad que nos hace libre. ¿Cuál es la única verdad? Primero, redefinir el concepto de verdad. No es lo que simplemente dice la ciencia, que está científicamente comprobado. Esos son conceptos y aproximaciones. La verdad es lo que prevalece en el tiempo. Lo que era, lo que es y lo que será. Eso es lo que se considera como verdad. Por eso, ¿qué verdad estamos expandiendo y sobre qué base, sobre qué roca, sobre qué conocimiento? ¿Qué es lo que hemos oído que se estableció como base? Y por eso, cuando viene Yeshua a recordarnos, el primero que llama es a Shimón, que obedece al concepto de escuchar. Shema, en hebreo quiere decir escucha. Y sobre eso que escuchas aparece un nombre nuevo: roca, Kephas, o roca, base, fundamento. Entonces, antes de expandir, antes de crecer, ¿cuál es tu fundamento? El fundamento es de acuerdo al conocimiento. Entonces el tema es la expansión y el conocimiento. Todos queremos crecer y todo crece. El problema es que cuando crece sin conciencia, entonces eso que se expande, pues no es la verdad. Por eso todos queremos crecer, pero si no hay entendimiento o conocimiento, por eso desde la energía, desde el Espíritu, te hará entender, dice el Evangelio, el Espíritu te hará entender, el Espíritu de poder, el Espíritu que reargulle, que enseña, que instruye, que liberta. El espíritu de libertad, o sea que la libertad viene desde lo energético, desde lo espiritual, y es allí donde debemos ir. Entonces, si todos queremos crecer, ¿cuál es el fundamento para ese crecimiento? ¿Qué ponemos en movimiento para que crezca? Esa es la emoción. Cuando la emoción no está reparada, cuando la emoción no es de alegría, de felicidad, de gozo, de agradecimiento, pues se crece en otro tipo de emoción. Y entonces por eso es que se expanden los fundamentos de mentira y allí nacen las naciones de este mundo. Pero hay una nación distinta, una nación diferente, no por
su situación geográfica, ni por haber nacido, ni por haberse manifestado en cierto lugar, sino por causa del conocimiento de la luz, del conocimiento de la verdad. Por eso, a más luz, se expande influenciando las tinieblas, donde la luz es el conocimiento y las tinieblas la ignorancia. Por eso la guía, la instrucción para crecer en esa luz es conocer que hay algo más grande, que hay algo más poderoso para mí, porque estamos vivos ahora. Entonces a esa vida hay que darle forma. Si no le damos forma de acuerdo a la energía, si no enfocamos la energía de vida para que crezca, pues viene la confusión o viene la limitación. Estas dos alegorías es la situación de Israel esclavo en Egipto o la situación de Israel en la deportación a Babilonia, donde Egipto es estrechez y Babilonia confusión. Entonces no fuimos diseñados ni estamos diseñados ni para vivir en estrechez ni para vivir en confusión. Estamos diseñados para vivir, conquistar, entrar y habitar la tierra prometida, la tierra de Canaán, alegórico a nuestra mente. Entonces por eso todos queremos salir de la estrechez, o sea, en alegorías, en parábolas de la esclavitud de Egipto. Entonces Yahweh no es, o ese yo soy, no es que nos va a sacar, es que nos sacó. Y ese es el primer concepto de libertad. Yo soy Yahweh que te saqué de la estrechez, que te saqué de la esclavitud, bajo las alas del águila, o sea, bajo sus leyes. Y esas leyes generan un impulso. Ese impulso es la fuerza del Creador en nosotros. Ese impulso lo que activo como lo que me impulsa a moverme. Si lo que me impulsa a moverme es el fuego del Espíritu, o lo que me impulsa a moverme es la fuerza de este mundo. Entonces allí viene la alegoría de lo que mueve Moisés o de lo que mueve el faraón. Ese impulso de Dios o de Elohim, si lo activo con el pensamiento de poder. Ahora, ¿cuál es el alma de este mundo? El impulso que mueve, y ¿cuál es el alma del mundo? O sea, esa luz, ese nivel de conciencia, esa parte femenina como la novia, lo que reproduce en el alma del mundo donde se engendra. Y por eso así funciona la vida, así funciona la mente, que recibe ideas. La mente es una vasija que, de acuerdo a la luz que llega y embaraza esa vasija o esa novia o ese recipiente, pues se origina un pensamiento. O sea que ese pensamiento es como una semilla. Cuando se manifiesta, cuando se declara, se siembra esa semilla. Entonces, si hemos recibido una semilla de ajenjo, de amargura, pues el árbol da de acuerdo a su género. Pensar es sembrar, y allí hay una semilla. Eso que le pones, la emoción, ese impulso que le dio. Entonces, si el pensamiento es de la emanación divina, el pensamiento es de luz. Pero si el pensamiento es de la emanación del cuerpo, de los registros del pasado, de las historias familiares, pues esa emanación viene con pensamientos limitantes y deseo de obtener cosas y no el deseo de crearlas. Entonces, si pensar es sembrar, y ese pensamiento, cada pensamiento es una semilla que se le pone una emoción que le da el impulso en tu mundo, entonces tu mundo es tridimensional o cuadridimensional, de acuerdo a la semilla que le pongas, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la concepción mental. Y por eso
pues en estas alegorías hay un pueblo que se le llama Egipto y hay otro pueblo que se le llama Israel. Allí viene la lucha de esas maneras de pensar, esa última batalla allí en la mente y en el corazón, que no es en un lugar geográfico, es dentro de nosotros. Por eso no es lo que considera normal, es que lo hagamos bien, porque a veces es normal expandir los errores del pasado y se vuelve hábito y se vuelve costumbre y se vuelve moda, se vuelve cultura, y entonces aparece una nación que le gusta aquello, lo otro, que hace esto, cualquier cantidad de acciones, en formas de pensar que son totalmente contrarias a los pensamientos del Creador. Por eso la riqueza no es en lo material, la riqueza es en la conciencia. Ese es el oro de mayor valor, ese tiempo que pases con tu Creador, contigo mismo, al tiempo que le prestas más tensión o atención. Y por eso las personas, a la persona que te olvidas, a lo que te olvidas y piensas en las personas y te preocupas por las demás personas y te olvidas de ti. Entonces, queriendo ayudar al prójimo, si no estás reparado, nunca puedes dar de lo que no tienes. Por eso, piensa en ti y repara tu manera de pensar, reparando tu manera de hablar y reparando tu manera de sentir, para que haya una reparación de tus acciones. Cuando eso termine, entras en el reposo. Por eso Shabbat quiere decir completo, cuando sabemos que lo tenemos todo. Y bueno, por eso las 7 primeras plagas nos entran a ese Shabbat. Y hemos estado estudiando, pues, 7 plagas en este estudio de la porción semanal Vayera, y apareció, y quedan 3, las 3 intelectuales. O sea que las 7 primeras son emocionales. Y cuando reparamos la emoción ya estamos completos para recibir los intelectos divinos. Y entonces allí no simplemente conocemos las leyes, sino que las aplicamos. No solamente somos oidores, sino también hacedores. Entonces, bueno, por eso el tema de hoy es la manifestación de la verdad. Entendiendo de qué se trata esta verdad. En el reino del faraón se reina o se establece el reino por el esfuerzo. Ese es el reino de las cosas físicas, ese es el reino de este mundo, de los reyes de este mundo, que van detrás del dinero, de la fama, de ese poder, conforme a la fuerza y no conforme al espíritu. Entonces, si en el reino del faraón o en el reino del César o en el reino terrenal se reina por el esfuerzo y por las duras tareas, se reina por luchar, y el que lucha pues entonces alcanza el éxito, se reina por trabajar duro, por el esfuerzo duro, por mover las montañas con lógica y con esfuerzo, sin darnos cuenta que la montaña está esperando el sonido de tu voz, que le hables. Por eso en el reino del Espíritu, en el reino de los cielos, en el reino de la luz, la cosa es diferente, porque se gobierna por la palabra. La palabra pronunciada es la que reina, es la que gobierna. Entonces, ¿qué sucede si no declaramos la palabra bien dicha? ¿Qué sucede si no entramos a la hora de acción, o sea, en la oración? Entonces, no estamos diciendo que hay que orar esto deliberadamente, estamos diciendo que se requiere una reparación para que nuestra oración tenga enfoque, tenga verdad, tenga palabras de bendición y no de maldición. Porque lo que crece es la luz del conocimiento y la sabiduría de quién soy, de quién es mi Creador y cuál es el propósito de vida en este mundo. Por eso, la ley del mundo terrenal
versus la ley del mundo espiritual. Una vida carnal o una vida espiritual. Se aparece pues en las escrituras. En el reino del espíritu, el tiempo no se cuenta con un reloj, ni con una fecha en el calendario. El tiempo es desde el mismo momento que declaras. El tiempo se activa con la palabra, no por las manecillas del reloj. O sea que ahí no peleas por una silla, por un espacio, por un título, por un estatus. Tienes tu propia silla. Bueno, por eso, por allá en el libro de Mateo, cuando la madre de Juan y de los dos discípulos, de Juan y Jacobo, pide que sus dos hijos estén uno al lado derecho, al lado izquierdo, y entonces Yeshua les explica, mira, en el reino los gobernantes de las naciones se enseñorean de sus gobernados, mas en el reino de los cielos no será así. O sea que no es que yo le quite la silla a alguien para ocuparla. En el reino de los cielos cada uno tiene su silla. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Todo aquel que sirva tendrá su silla, de acuerdo a lo que sirve. ¿Qué es servir? ¿Qué es ser levita? Levita es un servidor. Bueno, entonces, ¿cómo logro ser sacerdote levita? ¿Cómo logro servir conforme las leyes del Creador? No es con esfuerzo, porque con esfuerzo puedo mover ladrillos, pero con la palabra puedo mover montañas, porque no hay sombra donde no hay luz. Si no hay luz, no hay sombra, y si no hay sombra, no hay semejanza. Se pierde el carácter, se pierde la identidad, se pierde el nombre, y por eso no estamos diseñados para no ser nada. Estamos diseñados para transformar grandes cosas. Por eso la expansión va de la mano con la comprensión. La expansión, ese es el momento de abrirse a todo. Pero la comprensión es cuando defines y te enfocas y sostienes la dirección en la mente. Por eso, entonces tenemos esa comprensión que es la que le da forma al Dios que alabas, al Dios que adoras. Por eso, si hay muchas ideas, y cada mente tiene su idea, cada cabeza es un mundo, entonces, en esa diversidad de conceptos, ¿por qué tantas ideas, pero tampoco se concretan? Se trata de equilibrar, se trata de enfocarse, se trata de expandir el enfoque del conocimiento, de la certeza, de la comprensión de cómo funciona el universo, de cómo funciona tu mente, de cómo funciona tu corazón, de cómo funciona el hombre interior que está dentro de ti. Allí se muere al viejo hombre lisiado, y allí se renueva el espíritu de la mente. Y entonces ninguna palabra vana sale de tu boca, porque ya no estás en un mundo de esclavitud ni de estrechez, sino que ahora estás en el mundo de la expansión. De aquí en adelante verás los cielos abiertos. Entonces, de aquí en adelante solo es aplicación, porque los cielos están abiertos. Entonces tenemos, para concluir este mensaje del transcurso de la semana de la manifestación o de Vayera, 3 semanas claves para entender la esencia de lo que es la salvación del yo soy, de lo que es Yeshua. Shemot, que significa nombres, Vayera, que es la manifestación, y Bo, que es ir. Nombres, manifestar e ir. Por eso, esas diferentes tipos de esclavitud, pues la peor es la que está en la mente a través de la ignorancia, del desconocimiento de cómo funciona el universo y cómo funciona su creador. Bueno, entonces la solución, redimir el primogénito de asno.
Por eso, cuando salió de la esclavitud de Egipto, lo primero que dice es, bueno, hay que sacrificar el primogénito de asno, que no es matar el animalito, es morir a la torpeza con que quizás nuestros pensamientos, sentimientos y palabras hemos actuado en el viejo hombre lisiado dentro de ti. Vaciarnos de todo esto, de eso se trata la libertad, de una de las promesas del regreso, de las promesas de la redención, el galul, lo que se llama el regreso. Porque ese regreso sucede cuando se cumple: yo te sacaré, yo te liberaré, yo te redimiré y yo te tomaré como mi pueblo. Cuando somos pueblo de entera posesión, con sus leyes, con sus preceptos, con su fuerza y su poder, se le llama el galú del regreso. El regreso no es a un lugar geográfico. El regreso a casa es el regreso a saber que somos conforme el Creador. Somos creadores, somos poderosos, somos ricos, somos abundantes, somos alegría, somos felicidad, somos prosperidad, somos expansión, somos un estado de ser, una conciencia infinita. Y por eso aparece el concepto de la verdad, el concepto de la libertad, el misterio del Mesías. Que tengas una buena mañana, Boker Tot, y nos vemos luego, Leitradot.